La semana pasada hablamos sobre la entrada, el domingo pasado hablamos sobre la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús. O sea, Él va hacia Jerusalén para hacer público la declaración de que Él era el rey, de que Él era el Mesías, el rey de Israel, en cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Y la gente lo estaba esperando. La gente ansiosamente estaba esperando a alguien que viniera y los salvara, los rescatara de la injusticia en la cual ellos estaban experimentando. Pero ¿saben qué? Ellos estaban esperando un rey temporal. O sea, un rey que viniera y los salvara por el momento. Pero entendemos de que Jesús vino a salvarnos para la eternidad. O sea, Jesús vino, ellos estaban buscando un paz temporal, pero Jesús vino a traer un paz eterno hacia nuestro Señor, hacia Dios. Entonces esta gente empezó a exclamar: Hosana, o sea, sálvanos, Rey. Sálvanos en estos momentos, Hosana, Hosana. Pero días después sus hosanas, lo vimos la semana pasada, sus hosanas se convirtieron en crucifíquenlo. Crucifíquenlo, crucify him. Pero Jesús venía como un Salvador eterno, de librarnos del pecado a la cual nos había separado totalmente de Dios. Entonces su propósito era de traernos paz para con Dios. Amén. Paz con Dios. Hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús, y porque Jesús ha resucitado, toda área de tu vida puede resucitar. Oh, thank you. Just one person got it. Toda área de tu vida, every area of your life, there can be resurrection. God can bring life where there is death. Dios puede traer vida en donde no hay vida, en donde hay muerte. Dice el libro de Juan 11:25: yo soy la resurrección y ¿qué? Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos vivos hay en este lugar? ¿Cuántos vivos hay en este lugar? Yes, yes, yes. Entonces, hoy es un día de tremenda esperanza para nuestra vida. Hoy es un día de tremenda victoria para nuestra vida. Dios, déjame decirte, Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega justo a tiempo. Siempre llega a tiempo, nunca llega tarde. Salmo 30, versículo 5. Quizás el llanto durará por una noche. Quizás el llanto durará por una noche, pero cuidado, porque el gozo viene por la mañana. O sea, noche, mañana es una etapa. Quizás tú estás pasando por una dificultad ahorita. Maybe you're going through a struggle right now, but it's only a season that you will go through, because joy will come in the morning. Porque gozo viene en la mañana. Mucha gente evita la verdad de lo que es la resurrección. Pero si la resurrección no fuera verdad, ¿por qué es que cuando viene un desastre a nuestra vida? Si la resurrección no fuera verdad, ¿por qué es que cuando viene una enfermedad a tu vida? Si la resurrección no es verdad, ¿por qué es que cuando viene un problema a tu vida, tú tienes la esperanza de seguir luchando? ¿Sí me escuchan? I mean, if resurrection is not true, then why is it that we continually fight for things that have been lost in our life? Saben, hace muchos años hubo un desastre grave en el área de New Orleans, Katrina. Y luego, años después, hubo un desastre natural en la ciudad, en el área de la ciudad de Houston. ¿Y qué fue? Mucha gente perdió su vida. Mucha gente perdió sus negocios, perdieron su dinero, perdieron sus casas, perdieron todo. Y aún después del evento que sucedió, la gente empezó a luchar.
La gente empezó a pelear, la gente empezó a trabajar el uno con el otro. Fíjense bien, la gente empezó a reconstruir. ¿Por qué? Porque Dios ha depositado en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, el entendimiento de que hay vida después de la muerte, de que existe la resurrección. ¿Sí me escuchan? Quizás tú estés pasando por un Viernes Santo. Quizás tú estés pasando por un Viernes Santo el día de hoy. Te sientes derrotado. Te sientes que ya no puedes más. Te sientes agobiado, cargado. Pero tu domingo de resurrección está a la esquina. Tu domingo de resurrección está a la esquina. Tu victoria está a la esquina. Porque en el tercer día el Señor resucitó. Así es que nosotros no tenemos que estar caminando. Si es para el Señor, déselo fuerte. Nosotros no tenemos que estar caminando derrotados, porque la victoria ya es nuestra a través de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Marta y María estaban muy desalentadas. Marta y María estaban muy tristes porque habían perdido a su hermano. Y Marta, this is so good. Marta creía en la resurrección, pero creía Marta en la resurrección del futuro. O sea, no creía de que su hermano podía resucitar en el presente. O sea, toda esperanza se había perdido, pero ella necesitaba una fe que le ayudaba a creer de que podía haber un milagro en el momento en el cual ella estaba viviendo. And now and today, Jesús no solo estaba tratando de traer una esperanza eterna, sino que esperanza a su vida en el momento, para su situación. Entonces, hoy quiero hablar sobre solamente 3 cosas para el resto de tiempo que tenemos. 3 cosas que Dios, yo estoy creyendo de que Dios quiere resucitar el día de hoy en tu vida. ¿Ok? Quiero tocar solamente 3 cosas que estamos creyendo de que Dios va a resucitar el día de hoy en nuestras vidas. Y el primero es de que Dios va a resucitar nuestra visión. Todos digan visión. Dios va a resucitar nuestros sueños. Todos digan sueños. No levanten la mano, pero ¿cuántos aquí han perdido sus sueños? Quizás tenían sueños grandes y por alguna cosa u otra en su vida han perdido soñar. Ya no pueden soñar. Entonces hoy Dios lo va a devolver. Dice el libro de Lucas, capítulo 8, 40 al 42, y luego nos brincamos del 49 al 56. Dice: del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, ¿cuántos tenía? Se estaba muriendo. Luego nos brincamos al 49, dice: mientras él todavía hablaba con ella, vemos la historia aquí. Jairo va desesperadamente con el Señor y le dice: ven a mi casa porque mi hija está muriendo. Y vemos de que el Señor fue un poco desviado, porque Jesús iba al camino de Jairo para traer sanidad a su hija. Jesus was going to this man's house to bring healing to his daughter, but he took a little detour, if you can say. Tomó un detour. Pero nunca piensen ustedes de porque Jesús no ha llegado, no significa de que Jesús no viene en camino. Did you get it? O sea, Jesús iba en camino hacia la casa de Jairo, solo que vino otra necesidad en la cual él tenía que atender. Entonces, Jairo está desesperado buscando la sanidad de parte de Dios para su hija.
Vemos el 49, dice: llegó un mensajero de la casa de Jairo, y líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta. Pero Jesús iba, ¿ok? Ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con el excepto de Pedro, Juan, Santiago, el padre y la mamá de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Pero Jesús dijo: dejen de llorar. No está muerta, solo duerme, solo descansa. La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y le dijo en voz fuerte: niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le diera de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pues quién no. Pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. ¿Cuántos padres tenemos aquí? Levanta la mano si tú eres un papá o una mamá. Yo creo que cualquier papá hubiera sentido lo que Jairo estaba sintiendo: desesperación, tristeza. O sea, había perdido sus sueños, había perdido su visión, su sueño, había perdido sus visión, sus sueños en su hija. O sea, él tenía sueños yo me pongo en su lugar, tenía sueños de ver su hija crecer. El día de ayer fuimos a una quinceañera y vi, wow, o sea, lo bonito, lo hermoso que es y lo mucho dinero que cuesta una quinceañera. Me dice mi esposa: hey, nosotros somos niños, así es que nos va a costar bastante. Porque le dije: ¿cuánto no pagaría Francisco y Mónica por la quinceañera? Y le dije: no, vamos a tener una quinceañera. Nuestra ahijada va a tener un Sweet 16. Pero Jairo quería ver, o sea, su niña, su quinceañera. Quería que quizás ver que fuera al colegio. I'm just relating this to us, okay? Lo estoy trayendo en una manera práctica para nosotros. Jairo quería ver a su hija casarse. O sea, él tenía sueños de ver a su hija casarse. Él tenía sueños de ver a su hija tener hijos. ¿Cuántos abuelitos tenemos aquí? You guys, los nietos are your pride and joy. Yo veo a mis suegros y veo a mi esposa y mis cuñados y dicen: ¿por qué no nos trataban así a nosotros? It's so true. Pero Jairo tenía sueños, visiones para su hija. Pero cuando la hija de Jairo muere, sus visiones, sus deseos mueren. Nosotros experimentamos cosas similares a esto. O sea, nosotros queremos tener éxito en toda área de nuestra vida. ¿Ya? Yo sí. Yo quiero tener éxito en el área de mis finanzas, quiero tener éxito en el área de mi matrimonio, éxito en cómo mis hijos son bien educados, en mis relaciones. La fuente de nuestras visiones se pueden encontrar en un montón de cosas. Pero el ejemplo de nuestros hijos quizás no se estén muriendo físicamente, quizás no se estén muriendo de una enfermedad física, pero quizás están muriendo en su actitud. Quizás se están muriendo en la forma en la cual son rebeldes. Nosotros como padres tratamos, luchamos de conectarnos con ellos y vemos de que el camino en el cual van de mal en peor. O sea, toda nuestra visión, sueños para nuestros hijos mueren. Me encanta la historia del hijo pródigo. Fíjense bien, un padre que amaba a su hijo con todo,
Un padre que le entregó todo a su hijo. Su hijo no le faltaba nada. Su hijo tenía todo, un joven sin vergüenza. O sea, tenía todo lo que él necesitaba. Y se va de la casa, pierde sus creencias se mueren, sus valores se mueren, hace un desastre de su vida, pierde todo lo que él tenía. Y en el momento en el cual él pierde todo, se da cuenta de que, hey, yo no puedo ser mi familia. Y fíjense bien, ¿cómo es o por qué es que el papá supo cuando venía de regreso a casa a su hijo? Porque lo estaba esperando. Pero ¿por qué creen que el papá lo estaba esperando? Porque el papá creía en la resurrección. El papá creía que su hijo podía renacer. Creía en la resurrección. Y el Señor te dice el día de hoy: no temas. No temas, confía en mí. O sea, solo yo, Dios, es el que puede traer vida a huesos secos. Solo yo, Dios, es el que puede traer vida en donde no hay vida. Pero muchas de las veces esperamos que Dios venga a nuestro tiempo y que Dios venga a nuestro momento. Y así no trabaja Dios. Dios no va a venir a nuestro tiempo ni a nuestro momento. Pero Dios no tarda. Dios siempre llega a tiempo. Para todos, nosotros tenemos this is the thing. Nosotros tenemos una perspectiva totalmente diferente de la que tiene Dios hacia nuestra situación. O sea, la gente que estaba en la casa de Jairo decían: la niña está muerta. O sea, ya no vive la niña, ya no hay esperanza. Y Dios veía esa situación como: no, la niña está descansando. La niña está dormida. ¿Sí entienden? O sea, Dios ve nuestra situación de una manera totalmente diferente. Los discípulos de Jesús estaban tan enamorados del profeta, del maestro. Él era la fuente de vida para ellos. Había una situación en la cual había dos discípulos que iban en camino a un pueblo llamado Emaús. Y van ahí discutiendo, van ahí hablando sobre lo que había sucedido con la muerte de Jesús. Van platicando y se llega a Jesús. Jesús resucita y Jesús viene hacia ellos y empieza a caminar. ¿Se imaginan? Empieza a caminar con ellos y Jesús quiere saber de qué están hablando, qué están discutiendo. Y dice Lucas 24, 19 al 21: ¿qué pasó?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Jesús hizo lo que yo hubiera hecho. Fue con ellos, se tomó un cafecito con ellos, pero también los reprendió porque sus discípulos se les había olvidado de las profecías del Antiguo Testamento. Y empezó a charlar con ellos. Lucas 24, 30 al 31. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a todos ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús se desapareció. O sea, ¿qué vieron? Ellos ya no estaban viendo al Jesús de Nazaret que había sido crucificado en el Viernes Santo, sino que ahora estaban viendo al Hijo de Dios resucitado en el domingo de resurrección. Vieron la victoria de Jesús. Entonces, el día de hoy Dios quiere resucitar tus visiones. Dios quiere resucitar
tus sueños. La otra cosa en la cual me quiero enfocar es de que Dios quiere resucitar tu futuro. Todos digan mi futuro. Dios quiere resucitar nuestro futuro. Había una mujer, estamos hablando sobre la resurrección y hay 3 diferentes etapas en las cuales Jesús trajo resurrección. Había una mujer que lo había perdido todo. La conocemos quizás por la mujer viuda. Perdió su esposo y perdió lo único que le quedaba, su hijo. Y porque pierde su hijo, pierde la esperanza de tener un futuro. ¿Por qué es que pierde la esperanza de tener un futuro? Porque los hombres en este tiempo eran los que proveían por las necesidades de la familia. Entonces, si ya no tiene hombres en su familia, ella absolutamente se iba a morir. Pero no era solamente, no había solamente tristeza porque ya no iba a tener a su hijo, o sea, porque iba a tener un fúnebre su hijo, y después de que el fúnebre pasaría, la gente se iba a ir y se iba a quedar sola. Entonces, no solamente hay tristeza porque su hijo se muere, sino porque va a experimentar ¿qué? La soledad. Para que ella pudiera tener un futuro, ¿qué era lo que tenía que estar viviendo en su vida? Su hijo. ¿Cómo es que eso se ve en tu vida? ¿Cómo es que eso se ve en tu vida? Para que tú puedas tener un futuro, ¿qué es lo que tiene que seguir respirando? ¿Qué es lo que tiene que seguir viviendo para que exista un futuro en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que tienen que seguir viviendo? Si llegas a perder aquella cosa, necesitamos entender el significado del día de resurrección, porque nuestro futuro no está en nada menos y nada más que en el Señor. Nuestro futuro, el futuro de esta mujer no estaba en que tenía un esposo o si tenía un hijo. Su futuro estaba en el Señor, porque Dios trae resurrección a la vida de su hijo. La gente empezó a levantarse, a gritar. Se ha levantado un gran profeta entre nosotros, un profeta que nos va a ayudar. Hoy hemos visto el poder de las manos de Dios. O sea, tu futuro no está en lo que tú piensas que está. Nuestro futuro no está en este gobierno. Nuestro futuro no está en nuestro trabajo. Nuestro futuro no está en el market, en los stocks. Nuestro futuro, our future is not in the grades we have in school. Our future can only be found in God. Nuestro futuro solamente lo podemos encontrar en Dios. O sea, Dios conoce mi pasado, Dios conoce mi presente y aún Dios conoce mi futuro. ¿Por qué no confiar en un Dios que lo sabe todo? Dios conoce tu futuro. Si tu futuro parece ser totalmente destruido, Dios puede traer restauración, puede traer resurrección a esa área de tu vida también. Necesitamos poner toda nuestra vida en las manos del Señor, porque Él carga, Él tiene nuestro futuro. Entonces Dios resucitará, Dios devuelve nuestro futuro. ¿Ok? La otra cosa que quiero que veamos el día de hoy es que Dios resucitará nuestra fe. Dios resucitará mi fe. Dios resucitará mi fe. Otro momento de resurrección fue Marta y María. Lo tocamos un poquito en el principio. Pero Marta había estado orando. Y saben, Dios escuchó su oración, porque si Dios no hubiera escuchado su oración, Jesús no hubiera ido a la casa de Marta.
Pero Jesús no fue, lo dijimos hace ratito, Jesús no fue en el momento, o sea, Jesús no llegó en la manera en la cual o en el momento en la cual ellas estaban esperando a que Jesús llegara. ¿Te ha sucedido eso a ti? O sea, tú estás orando por sanidad y la sanidad no viene a tu vida en ese momento. O tú estás orando por un trabajo y el trabajo que tú estás tanto anhelando, Dios no te lo da, pero meses después Dios te da algo mejor. O sea, Dios no llega a nuestro momento, a nuestro tiempo, porque Él tiene propósito más grande para nosotros que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, ¿cuál fue el problema aquí? El problema fue la fe, porque Jesús no respondió a las oraciones. Empezaron a dudar. Señor, si hubieras llegado más temprano, Señor, si hubieras llegado a tiempo, si hubieras llegado yo pensaba que tú amabas a mi hermano. ¿Dónde estabas? Mi hermano no hubiera muerto si hubieras llegado cuando yo te necesitaba. Juan 11:42. Aquí es la clave por qué Jesús no llegó en el momento que ellos necesitaban de Jesús. Ya sabía yo que siempre me escuchas, Jesús, orando, pero lo dije por la gente. Todos digan la gente que está aquí presente, para que ellos creyeran que tú me enviaste. O sea, mi fe no es basada en mis oraciones. This is good, so write it down. Mi fe no es basada en mis oraciones contestadas, sino en las palabras declaradas por Dios. Nuestra fe no es basada en que Dios conteste mi oración. O sea, mi fe es basada en que Dios ya lo dijo. Si Dios dijo de que no te iba a dejar ni te iba a desamparar, Dios ya lo dijo, no te va a dejar. Si Dios dijo que iba a traer sanidad a tu vida, entonces aunque no veas sanidad, tú tienes que creer que va a haber sanidad, porque Dios ya lo dijo. Puede ser que Jesús no ha llegado en el momento en el cual tú esperabas. Puede ser de que Jesús no llegó en el momento en el cual pensabas tú de que Él tenía que llegar. Pero Jesús no tarda. Quizás tú estabas orando. Tú estabas orando por un familiar, por un amigo, por sanidad, y esa persona pasó a estar con el Señor. Pero Jesús sigue siendo el yo soy. Quizás no tiene lo suficiente este mes para pagar tu renta, pero Jesús sigue siendo el yo soy. Quizás tú tienes más biles que mes, pero Jesús sigue siendo el yo soy. Quizás tú estás pasando por una enfermedad, pero Jesús sigue siendo el yo soy. Quizás tú estás pasando por un problema grave, pero Jesús sigue siendo el yo soy. Quizás no tienes trabajo en esos momentos, pero Jesús sigue siendo el yo soy. Dile palmas fuerte a Dios. Él es el yo soy. Jesús no tarda. Hebreos 11:1, un versículo muy conocido es: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego un poquito más adelante dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es la sustancia de la esperanza, la evidencia de lo que no se ve. O sea, yo tengo que caminar con una medida de fe para poder demostrar la evidencia de quién yo soy. O sea, de que el Padre, que Dios es mi Padre. Yo no sé qué área de tu vida el día de hoy
necesitas experimentar la resurrección. Pero Dios quiere traer resurrección a tu vida el día de hoy. ¿Se acuerdan de cuando Jesús estaba colgado ahí en esa cruz? Había un hombre que estaba a uno de sus lados, y este hombre le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, do you believe in resurrection? ¿Crees tú en la resurrección? Este hombre dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No dijo: acuérdate de mí si vienes en tu reino. Y porque este hombre creyó en la resurrección de Jesús, dijo el Señor Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra es para cada uno de nosotros. Dios quiere traer resurrección el día de hoy a tu vida. Quizás estás aquí y tu matrimonio está destruido. Quizás estás aquí y no hay esperanza en tu matrimonio. Quizás estás aquí y ya te han dado la nota de divorcio. Dios quiere traer resurrección el día de hoy a tu matrimonio. ¿Ok? Quizás tus finanzas están destruidas. Quizás no hay trabajo. Quizás has estado busque y nada. Dios el día de hoy quiere traer resurrección ahí en esa área de tu vida. No podemos caminar por lo que vemos. That's not faith. El día de hoy venían lágrimas a mis ojos porque escuchaba un testimonio tremendo. Y ese testimonio me dio como un poco de energía. Me dio un poco de fe, de creer de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Dios sigue sanando, Dios sigue obrando, Dios sigue levantando, Dios sigue restaurando. Pero ¿crees tú en la resurrección? Hay poder en esa resurrección.